Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos aquí nuevamente con ustedes, Alejandro y un servidor, para nuestro programa de Verdades Divinas. Lo primero que queremos decirles es un recado que nos manda mi vecina. Parece que dice mi vecina, pero el nombre es Vivi y el apellido es Sina. Ella es de Argentina y nos lo mandó hace 2 programas, pero se nos pasó el ponerlo el programa anterior. Y nos da datos de un grupo ahí en Argentina. Y dice, soy Viviana Monserrat de Argentina, de Divina Voluntad. Estoy encargada de la edición de los libros y gracias a Dios disponemos actualmente de Libros de Cielo, Horas de la Pasión y La Virgen en el Reino de la Divina Voluntad. Por pedidos, comunicarse al 54 93 41 66 71 754. A ver, repito, es 54 93 166 71 754. Es más, vamos a pedirle a París que si lo puede poner ahorita, para que todos aquellos que se interesen por libros, con ella se pueden comunicar. E incluso de algún grupo, también alguna información sobre grupos ahí en Argentina. Bueno, pues ahora dicho esto, vamos a pasar a la parte ya de nuestras preguntas que han llegado y vamos a empezar. A ver, Alejandro. Claro, sí, doctor. Dice Mirna, abandonarme, fundirme y el intercambio de vida, ¿podría decirse que son como lo mismo? Así es. O sea, el abandono prácticamente nos lleva a esa parte de depender totalmente de Dios, ¿no? El fundirnos, bueno, pues no es más que vivir plenamente en unión con esa voluntad divina y de ahí ya todo lo demás se da por añadidura, o sea, el abandono, la confianza, en fin. Así que sí, es lo mismo. Dice Claudia, cuando se hacen las horas de la pasión en la madrugada y empiezan ruidos extraños sin causa aparente, podríamos decir, es lucha con el enemigo. ¿Y qué hacer en ese momento? No sé, mire, es una pregunta muy, muy difícil. No tengo la menor idea de qué sean esos ruidos, pero yo le diría, sean ruidos de tipo natural, materiales, en fin, o sean espirituales, no les haga caso. Si fueran espirituales, simplemente tenga la seguridad de que le está molestando al otro, le está haciendo daño. Así que siga adelante. No se preocupe, no se apure y no tenga temor. Dice Silvia, a propósito de esta lectura que habla de nuestra Madre María, donde se dice que ella hace todo con Cristo, en Cristo y por Cristo, así como la lectura que nos habla de lo que es realmente la caridad, así como en la Santa Misa que se repite en la doxología, la misma frase, me surge una inquietud, la expresión con Cristo y en Cristo, digamos que la logro entender, pero cuando se dice por Cristo, me viene la duda, ¿es por Cristo en el sentido de hacerlo todo por medio de Él, o es en el sentido de hacerlo todo por amor a Él, para Él? Bueno, dentro de lo que nosotros estamos escuchando es por, o sea, para Él, por Cristo, en Él y por Él, o sea, no sé exactamente, es la forma condensada de decir que Cristo lo es todo para nosotros. Y todo lo que nosotros hagamos, que ese es el espíritu de verdadera caridad que nos dice Jesús, es hacerlo todo por Él, para Él
y en Él. ¿Qué quiere decir? Por Él, que Él lo venga a hacer junto con nosotros. Para Él, porque está destinado a Él. Y en Él, o sea, nosotros estar sumergidos en esa fusión con Él. Dice Guille, ¿por qué dice en tu descendencia y la tuya, la serpiente? ¿O Satanás iba a tener descendencia? Por supuesto. O sea, se está refiriendo primero al Hijo de María, Jesús, y a los hijos de María, nosotros. O sea, nosotros somos los descendientes de María. Los descendientes de Satanás, ¿quiénes son? O sea, todos los malos, todos los que han adoptado la vida de él, que han adoptado las actitudes del no Dios. A eso se refieren. Dice Juan Pablo, si el ataque del enemigo se está haciendo más fuerte y nos está dañando ya físicamente, ¿es permitido recurrir a un sacerdote para un tipo de exorcismo? ¿O cómo se le puede hacer en la divina voluntad? Bueno, esto yo pienso que lo primero es entender que la divina voluntad, cuando estamos realmente en la divina voluntad, el enemigo es incapaz de podernos atacar. O sea, y eso es dicho por Jesús. Y si yo estoy entendiendo que estos escritos son realmente de Jesús, creo que son de Jesús, Jesús no miente. Entonces, vivo en la divina voluntad, definitivamente no hay ataque de él. Puede ser algún malestar, ¿sí? Porque si me está dañando físicamente, entonces estamos hablando o de una enfermedad o de una somatización de un estado emocional. Entonces, cualquiera de los dos requiere de una intervención médica. Puede ser médica en el sentido de si es una enfermedad física o si es una somatización, requiere de una intervención psicológica. O sea, ahí. Si todavía no vivo en la divina voluntad y ese ataque es directo, yo pienso que esto sí debería usted de consultarlo con un sacerdote. Yo no le podría decir exactamente qué, pero sí le puedo decir que, por ejemplo, en los ataques que el demonio llevó a cabo en Luisa, que fueron incluso físicos porque llegaban, la jalaban, la arrastraban, en fin. O sea, ella siempre recurría a la divina voluntad. Los ataques que han tenido algunos santos de tipo físico, Padre Pío, en fin, pues, o sea, recurrían a la oración, al ayuno, a la mortificación. Así que eso es lo que yo le podría decir, pero yo pienso que un sacerdote, un buen sacerdote, es el que la podría orientar mejor. Dice José Luis, los 7 dones del Espíritu Santo se contienen en las 3 potencias del alma. Uh-huh. Sí. Dice Alan, tengo una duda. Según decía el doctor en un programa de Mundo Católico, tenemos que entrar en pasividad, esperando a que Dios nos mueva a obrar en distintas cosas. Yo he estado planeando el imprimir libros de Divina Voluntad y de Valtorta para regalar poco a poco, pero al oír ese programa me preocupa estar usando mi voluntad humana. Pero en los escritos Dios dice que Él desea que se den a conocer por toda la tierra. Estoy confundido entre la pasividad y lo que dice Jesús. Bueno, lo que quisimos decir es lo siguiente. Jesús tiene planes para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros haga determinadas acciones, todas encaminadas al progreso y a la difusión de su reino. Ahora, nosotros podemos empezar a querer hacer algo desde nuestra voluntad, eso es como lo primero que nace, y empiezan ciertas, actitudes o ciertas ideas, por ejemplo la de usted, la de imprimir, la de editar libros. No es que sea malo, pero
tendría que ser realmente querido por Dios. Esa es mi concepción. ¿Cómo saber si es de Dios o no? Eso déjeselo a Dios, se lo va a hacer saber. O sea, la emoción que Dios pone en el alma de cada uno es totalmente inconfundible de partes humanas o del deseo humano. Analice bien qué es la motivación de usted y adelante. Si usted realmente cree que esto es de Dios, adelante, hágalo. Si va mucho su deseo personal, entonces mejor espere un poco a que Dios le aclare un poco las cosas. El reino se está difundiendo y su ayuda sería muy útil, así que no hay problema. Yo creo que no hay necesidad de confusiones. Pasividad no es no hacer nada. Pasividad es el hecho de decir, quiero lo que Dios quiere. ¿Sí? Dice Emma, si oigo sus programas pero no leo los libros, ¿me puede ayudar a lograr vivir en la divina voluntad? Yo pienso que los programas son un intento de ayuda, y digo intento porque es un intento de ayuda, en que quizá, y esperemos que no sea así, pero no estamos totalmente exentos de errores, y quizás haya mucha cosa medio distorsionada o con malas interpretaciones que podamos tener. Es simplemente una ayuda. Los libros es la palabra de Jesús escrita, no hay posibilidad de poderse confundir y de alguna manera, o sea, entender que el libro es el que nos va a marcar lo que es o lo que no es verídico. Si en algún programa usted oye que hablamos algo que le parezca raro, debe estar basado forzosamente en los libros. Si lo que estamos diciendo no está en los libros, olvídelo, no es real. Si lo que se está pensando parece muy raro, muy disparatado, pero está en los libros, bueno, pues eso es palabra de Jesús. Por lo tanto, yo le diría, no debe omitir la lectura. Dice Alan, estaba viendo el capítulo 137 de Diálogos Divinos y me vino la pregunta de cómo explicar a un protestante que María no tuvo más hijos ni relaciones con Jesús después de tener a Jesús. Yo le diría que es una de las cosas más difíciles el hablar con una persona que está ajena a esto y que tiene en su mente la idea de que María es una persona común. La forma de poderlo quizá abordar un poquito es a través de Jesús. O sea, primero investigar qué clase, y perdón por la forma de expresarlo, qué clase de Jesús tiene esta persona, ¿no crees? Uh-huh. O sea, si para esa persona Jesús no es exactamente la divinidad, no es la segunda persona de la Trinidad, en fin, entonces cabría la posibilidad de decirle, bueno, Jesús, ese Dios, esa inmensidad, ¿podrá venir a encarnarse en una mujer común y corriente? O sea, ¿no sería un disminuir la dignidad, la altura de ese ser? En términos generales, o sea, yo creo que ese como que sería un punto de ataque. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué otra cosa es? El ataque a María, si a nosotros nos duele, nos lastima que ataquen a nuestra madre física, biológica, que a Jesús no le dolerá que ataquen a su madre. O sea, ir tratando de poner estos puntos, ¿no?
hablar de cosas, de los grandes dones de María, de los grandes privilegios que ella recibió a una persona contraria, es prácticamente, yo diría como muy, no sé, como la frase del Evangelio, y que me perdonen todos, es no le des nunca las perlas a los puercos. Hay que ir poco a poquito y desde el punto de vista natural y a ver si así. Y orar mucho por ellos, sobre todo si es una persona conocida, una persona cercana. Hay que orar mucho por todos los hermanos separados, porque de alguna manera tienen muy buena fe, pero una fe un poco desviada, un poco fuera de lo que debieran, limitada, y que le está dando mucho dolor a nuestro Jesús. Dice Claudia, estuve casada por lo civil, pero me divorcié. Estoy incurriendo en pecado. Mi expareja sigue siendo mi esposo ante los ojos de Dios. La Iglesia no reconoce el matrimonio civil como unión. Creo que con eso le digo todo, ¿no? O sea, la Iglesia solamente reconoce el sacramento. Así que en términos generales yo le diría, usted ante la Iglesia no está realmente con sacramento, unida a él por el sacramento. Dice Rosa, hoy tuve una charla de Divina Voluntad. El sacerdote nos dijo que cuando sintamos que Jesús está obrando en nuestro cuerpo, no seamos egoístas, que debemos contarlo, expandirlo, para que la gente lo crea y se note en nosotros el vivir en Divina Voluntad. ¿Está bien esta charla? Son testimonios de lo que Jesús hace en nosotros. Jesús, hay un dictado muy curioso. Un sacerdote que estaba en turno con Luisa en ese momento, él quiere mostrarle a todos lo que Jesús hace en Luisa. Y entonces Jesús le dice a Luisa que los testimonios no son adecuados, porque en el momento que el alma manifiesta lo que Jesús está haciendo en su interior, eso le quita la fuerza, le quita el ímpetu para seguir adelante. Entonces, desde este punto de vista no es bueno, pero es lo que Jesús está haciendo en el interior. O sea, esa transformación de nuestra voluntad en la voluntad de Él. Si de lo que se trata es de la parte exterior, de la parte, o sea, visible, por ejemplo, un alcohólico que se convierte y que dice que por la fuerza de Dios él dejó el alcoholismo, está bien. Lo que no está bien es que manifestara lo que Dios está haciendo en el interior de él. Entonces usted véalo, y si Dios está actuando en su interior, está transformando su voluntad, su forma de ser, todo, eso no lo debe decir. Pero el decir la parte externa no habría problema. Dice Mirna, dice, doctor, ¿usted conoce al señor José Luis Acuña? Hace poco supe de él. Sí, José Luis Acuña, bueno, fuimos compañeros desde niños, o sea, en la escuela, en el kinder, en aquel tiempo era Parvulitos. Y después coincidimos en la escuela en Cristóbal Colón. Y un tiempo posterior a eso yo cambié de escuela, me fui a un colegio benedictino y él quedó ahí y prácticamente ya no tuvimos relación. Vuelvo a tener relación con él a partir de ya una búsqueda interior mía, y él tenía los escritos de Luisa. Entonces sí, por medio de él, cuando nos volvimos a relacionar, porque él estaba casado con la hermana de un amigo de la adolescencia.
Entonces, después de mucho tiempo nos reencontramos y él fue el que nos introdujo otra vez al José Luis y a mí. Por medio de él recibo esto de la divina voluntad. Él fue prácticamente quien me inicia, quien fue mi maestro en el sentido estricto de la palabra. Y de él, junto con el padre John Brown, que era uno de los encargados allá en el Corato de la causa, y el padre Mike Adams, ellos de alguna manera deciden darme los escritos, los originales, y gracias a él tengo esos escritos, gracias a él los pude tener, y ya después él muere. No recuerdo bien el año, creo que fue por ahí del 2000, pero sí, fuimos muy allegados. Dice Lisa, en la divina voluntad, ¿cómo podría definir los pasos en los que avanzamos en el diálogo con Jesús? ¿Podría comentar algo así como los pasos que proponía Santa Teresa? ¿Cómo podemos definir? ¿Cómo definirías tú, Alejandro, ese adentrarte en Jesús? Pues como que es individual, ¿no? Bueno, sí, es individual. Tampoco se puede explicar con palabras muchas veces. Así es, o sea, no es algo que sea general. Sí, o sea, yo lo que puedo decir es que sí he sentido cambios, en que cada vez es a lo mejor una mejor comunicación, pero es dentro de mí lo que tenía y lo que ahora voy teniendo. Así es. O sea, vamos teniendo un camino particular cada uno de nosotros, pero lo podríamos definir como un acercamiento cada vez más mayor, un deseo de estar siempre con Él, un deseo de estarle correspondiendo, de estarlo aliviando en todos sus sufrimientos, porque la pasión de Jesús empieza a ser como vida en cada uno de nosotros y empezamos a no quitar de nuestro pensamiento la pasión de Jesús. Al mismo tiempo empezamos a tratar de vivir continuamente lo que Él vivió y de hacer lo que Él hizo y que Él lo haga en nosotros. Nunca olvidarnos de que es Él junto con nosotros que está llevando a cabo nuestras obras. Yo pienso que ese es el caminito. Y sobre todo esto, nunca salirnos de esa unión de cercanía, de voluntad con Él. Siempre tenerlo presente. Ese sería como el método. O no el método, sino lo que se va notando en nosotros. Mónica dice, recuerdo haber leído que al igual que los ángeles tienen 7 niveles, quienes vivan en divina voluntad también habrá 7 niveles, solo que no recuerdo en el número de la lección. ¿Me podría ayudar con esto? Sí, ahorita París nos la va a buscar, es la... ¿Qué? 23. Es la lectura 2340 de febrero 28, 1928. Dice, ¿por qué los ángeles son ángeles, no? De los 9 coros distintos. Dice José Luis, ¿qué actitud se debe tomar cuando un sacerdote dice en misa algo contrario a la divina voluntad? ¿Conviene comentárselo a él? Lo primero, pues, es reparar por él, o sea, ya sabemos, hacer lo contrario, darle a Jesús lo que este sacerdote debería de haberle dado, que es el amor, la confianza, el creer en Él, la credibilidad en Él. Y si el sacerdote se presta, pues tratar de hablar con Él, ¿no? Si el sacerdote no se presta, no es accesible, pues mejor obviar ese punto. Dice Mónica, doctor, le escribo desde Colombia, ¿y qué consejo nos puede dar
a un grupo donde iniciamos el reloj viviente a partir del 1 de junio. Somos 12 personas. ¿Qué consejo les puedo dar? Bueno, que traten de vivir las horas de la pasión con las mismas intenciones con las que Jesús las hizo, que no lo tengan como una obligación, porque luego cuando se hacen los relojes se toma como una obligación y se piensa que se debe hacer exactamente a la hora que es en la lección. No necesariamente. Hay veces que por alguna razón no se puede. Lo importante es que se haga la hora. Lo importante es que se medite, que se viva junto con Jesús, ¿sí? Y adelante y sobre todo dialoguen, platiquen entre ustedes qué es lo que han captado, hasta dónde los ha internado en esa pasión, todo lo que han leído y lo que han hecho con él. Dice Lupita, soy evangelizadora, pero ahora que aprendí nuevas verdades y las expongo en algún tema, me dicen que eso hace que los escuchas se confundan, pero yo solo puedo predicar en lo que creo. ¿Esto será señal que debo renunciar a este apostolado, como renunciar a una virtud? Yo pienso que siendo evangelizadora, tiene usted una gran oportunidad de ir poniendo, sobre la mesa estas verdades. Tiene usted una gran ayuda que es el Evangelio. Nadie le puede decir que el Evangelio puede meter dudas o puede hacer que la gente se desoriente. Tiene usted las cartas, sobre todo de San Pablo y San Juan y San Pedro, que son donde se habla mucho de esto. Y tiene usted sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica, porque en el catecismo usted va a encontrar todas las bases para este intercambio de vida y esta divinización del ser humano. Así que yo pienso que no puede haber realmente dudas. Si usted tiene el tacto para ir entrando a hablar de esto, pero entrando desde la Iglesia, desde la doctrina de la Iglesia, desde el Evangelio, después las verdades de la divina voluntad entrarán sin ningún conflicto, ¿no? Dice Dora, quienes queremos vivir en la divina voluntad, nuestra petición siempre será que venga el reino a todos. ¿No es así? Sí, esa debe ser nuestra finalidad, que este reino se extienda y sobre todo el anhelo de que este reino se extienda, y esa petición, dice Jesús, que solamente la debe hacer quien ya posee la divina voluntad, para que realmente tenga una repercusión. Entonces vamos a esmerarnos, vamos a poner todo lo que está de nuestra parte por llegar a vivir en ella y así poder tener, la posibilidad de pedirlo, pero de pedirlo y que tenga resultado esa petición. Dice Magda, dice la pregunta es, ¿quiénes somos para que Dios nos ame tanto de volverse hombre y hacer lo indecible para demostrar su amor a la criatura vilísima? Bueno, ¿quiénes somos? No voy a contestar eso, voy a contestar lo siguiente que dijo, que para que Dios se haga hombre. ¿Cómo lo dijo? Dice, ¿quiénes somos para que Dios nos ame tanto de volverse hombre? No se volvió hombre porque nos ama tanto. Se vuelve hombre porque esa era la finalidad de todo lo que Dios hace. La finalidad era tener una criatura a la cual poder amar en plenitud y ser amado por esa criatura en plenitud. Y el único que podría haber tenido eso era él mismo,
pero ahora en una naturaleza humana. O sea, Él es el primogénito de toda la creación. Entonces, Él se vuelve hombre para satisfacer ese movimiento de amor de Dios y poder darse totalmente y poder recibir un amor igual. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Esto le contesta quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos imagen y semejanza de Él en todos sentidos. Por lo tanto, ahora yo entiendo el por qué se somete a este sacrificio, a esta pasión, porque lo que viene a hacer es a salvaguardar su reino, que esa era la finalidad de la creación. Y su reino es un decreto divino. Por lo tanto, un decreto divino se cumple, no puede quedarse sin cumplir. Y la necesidad para que esto se cumpla es que el hombre regrese a su punto de origen, pero primero tuvo que salir de aquel precipicio donde se había caído, que era el pecado. Así que la redención es camino para llegar a la finalidad. Y esa finalidad es volvernos a dar la oportunidad de ser imagen y semejanza de Él. Sí, no aparecimos de la nada. Así Somos es. exacto el plan que Él tenía. Exacto. Dice Ausi, disculpe, ¿cuál valioso es también la comunión espiritual? ¿Cuán valiosa es también la comunión espiritual? Bueno, es el acto de la criatura que por alguna razón no puede recibir a Jesús sacramentado en físico. Bueno, se hace la intención de recibirlo en forma espiritual. ¿Qué valor tenga? No, yo creo que esto mejor consúltelo con un sacerdote. Yo pienso que es casi lo mismo. Y digo casi porque no es la presencia real de Jesús en nuestra alma, en nuestro ser. La Eucaristía es la presencia real de Él, su vida real. Y la otra es su vida, yo diría, mística, o sea, una vida que no es real, sino es de intención. Pero el valor, podríamos decir, que es estar junto con Jesús. Dice Marta, ¿me puede decir en qué libro está esa parte del testimonio? ¿De qué testimonio? De no dar testimonio, yo creo, para no perder el ímpetu de lo obrado. ¿Podemos ir leyendo otra? Sí. Bueno, dice Leticia que ya también mandó unos libros a un pueblito de Veracruz y hubo muchos obstáculos para que los recibieran, pero por fin llegaron y que están estudiando los escritos, que lo hizo también pensando en que Jesús pide difusión y que si estuvo mal, pues no estuvo muy bien, ¿verdad? Uh-huh. ¿Lo podrías buscar, París, por favor? Ponle lo que Jesús hace u obra en el interior. Es en los primeros libros, bueno, no en los primeros, más o menos los intermediarios, porque Jesús dice que ni siquiera Él, o sea, que ni siquiera a Él le creyeron todos, que estaba mal que el sacerdote quisiera que todos creyeran que eso era obra de Él, en lo que estaba haciendo en Luisa, ¿no? Dice José, ¿conoce la Santísima Virgen más verdades divinas que Luisa? ¿O conoce lo mismo, pero a más profundidad? En cuanto a lo que conocen, definitivamente no sé. Yo pienso que la Virgen conoce mucho más de la intimidad de Dios, de esa relación que tiene Dios con la criatura.
sobre todo por la relación que hay con las tres divinas personas. María es hija, esposa y madre de la Trinidad, o sea, es hija del Padre, esposa del Espíritu Santo y madre del Verbo Eterno. O sea, así que yo creo que la Virgen está muy por encima de Luisa. Dice Leticia, doctor, Jesús dice que tocarán con la mano el actuar de su voluntad. ¿Esto es literal? Bueno, y completa, dice, trabajo en una fábrica y solo se habla inglés y no soy muy buena hablándolo, pero de repente me encuentro contestando muy bien a mi jefe, que me sorprendo como lo hice, y en mi interior le digo a Jesús, Señor, qué bien hablas inglés. Bueno, muy bien. O sea, Jesús nos dice efectivamente que tocaremos con la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que estaremos conscientes plenamente de que nuestro acto se está extendiendo en esa inmensidad de la divina voluntad y que está haciendo lo mismo que hizo Jesús. Yo pienso que es eso, no exactamente el tocar, sino el tener la seguridad, la conciencia de que estamos actuando dentro de la divina voluntad. Dice Mirna, antes de Luisa, aquí en el tiempo, el único acto divino que se realizaba era el de los sacerdotes en cada misa. Yo creo que es no solo ahí, sino cada vez que un sacerdote lleva a cabo un sacramento. El sacramento es la actitud, es el acto divino y ese lo lleva a cabo a través de él. El perdón de los pecados lo lleva a cabo a través de él. O sea, la comunión, la consagración es Jesús quien la lleva a cabo. El sacramento del matrimonio no es un sacramento que imparta la Iglesia, pero la Iglesia funge como testigo de que ese acto de voluntad libre de los cónyuges se hace en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús. El bautismo, o sea, también es Cristo quien a través del sacerdote lo está haciendo. En fin, yo creo que en cualquier acto en donde el sacerdote haga uso de su ministerio, ahí está Jesús. Dice Giovanna, escuché un programa en YouTube con un sacerdote y él dijo que Adán y Eva no existieron. Entonces, ¿de dónde heredamos el pecado original? Esto es algo que se ha difundido mucho en la actualidad, o sea, el quitar a Adán. Definitivamente esto es un ataque tremendo del demonio, porque al quitar a Adán estamos quitando la obra creadora de Dios. Aunque la Iglesia ha adoptado esa idea de la evolución mitigada, o sea, ya no es algo que nace, que Dios crea al hombre, sino que crea muchas amibas, vamos a ponerlo en forma muy simple, muchas amibas, y luego esas amibas solitas de repente empiezan a decir, oigan, ¿y por qué no nos juntamos y hacemos una sociedad y así trabajamos menos? Y entonces Dios las junta y a una amiba le da la función de respirar, a otra le da la función de alimentarse, a otra la de excretar, en fin. Y luego cuando ya están esas amibitas, ya no son amibas, ahora serán, no sé, ajolote. Después, y así por el estilo. Si quitamos a Adán, o sea, lo primero que quitamos, ya en este punto ahorita, es quitamos la veracidad de Jesús en los escritos de Luisa. Porque Jesús en los escritos de Luisa nos dice que todas sus obras que van a ser para un bien universal, primero las trata con uno. Y cuando ese uno cumple, después ya se expanden. Jesús nos dice que Adán es el único ser que tiene actos en la unidad de su querer. Por eso es que cuando Luisa le pregunta qué santidad tendrá Adán, le contesta que Adán es el santo más santo, porque es el único que tiene actos.
No entendería yo por qué Jesús se nombra como segundo Adán. No entendería yo qué quiere decir pecado original. Si no entiendo qué quiere decir pecado original, menos entiendo qué quiere decir inmaculada concepción. Si no entiendo ni pecado original ni inmaculada concepción, ahora, ¿qué entiendo por redención? ¿Qué entiendo? Porque Jesús nos viene a sacar nos viene a redimir, nos viene a perdonar el pecado. ¿Cuál pecado? ¿De qué me habla? Quiten a Adán y quitan todo. Se desmorona todo el edificio de nuestra iglesia, de nuestra doctrina. Desafortunadamente se está quitando a Adán porque este ataque del enemigo es despiadado. Lo que quiere hacer es quitarnos la idea de un Dios creador. Y lo más ilógico del asunto es que aún los enemigos de la religión aceptan a Adán. Que eso es lo tremendo. O sea, ese Satanás que tiró a Adán y a Eva, los tira supuestamente por ellos para liberarlos de la esclavitud en la cual estaban por el Dios creador, por Yahvé. Y la esclavitud, dicen, porque no les había comunicado todo y por lo tanto no eran iguales que él. Entonces, ¿no les parece absurdo que mejor nuestros peores enemigos hablen de un Adán creado por Dios y no nuestra propia iglesia? El magisterio de la iglesia, o sea, en el 1700, se me escapa el otro número, pero en el 2700 dice que todos los que creemos en Dios, todos los católicos, los cristianos, le debemos obediencia por la fe, a las verdades reveladas. Obediencia de entendimiento y obediencia de voluntad. Y que si no se la damos, entonces sea anatema. ¿Adán existió? Por supuesto. Lo repite todos los escritos. Todos los escritos está Adán. Dice Mirna, doctor, ¿podré decirle a mi mamá que haga el acto preventivo como una oración para ella? Y claro, decirle que haga lo que dice. Ella está lejos de mí y siento que es como para empezar, ya que no puedo explicar. Ahí termino. Por eso, si se hace como una oración, está bien, o sea, y su mamá, o sea, que lo tome hasta donde conozca. Usted trate de explicarle no solamente el que diga esta oración, sino explicarle qué quiere decir, ¿no? Que no se quede nada más en el punto de hacer la voluntad de Dios, que ya sería bastante. Pero si puede, trate de adentrarla un poco más. Dice Marta, doctor, ¿cómo explico esto que estoy conociendo? Lo entiendo y lo veo casi obvio, pero cuando quiero compartirlo con alguien no sé cómo empezar. Por Adán. Por Adán. Yo creo que lo mismo que dijimos hace un momento, o sea, empezar por nuestra doctrina. Nuestra doctrina nos lleva prácticamente a la divinización del hombre. No es algo ajeno a la doctrina. Hay unos escritos primero de Cardenal Ratzinger en el año 2001, en donde él expresa una duda muy curiosa, porque lo que dice es cómo podremos llegar a resolver esta incógnita de cómo llegar a ser hombres. Muy curiosa,
porque está hablando desde nosotros y está diciendo que cómo podemos completar el trabajo de llegar a ser hombres. Y entonces la pregunta lógica es, ¿que no somos hombres? Pues no, según lo que el cardenal Ratzinger decía, no, nos faltaba algo. Él mismo se respondía en aquel entonces, se respondía y decía que la respuesta está en Jesús. Pero ya después, como Benedicto XVI, empieza poco a poco a plantear el que la voluntad de Dios, que es una voluntad para nosotros ajena, extraña, pero que nosotros debemos aceptarla, dice que en la medida que vayamos aceptando esa voluntad de Dios, va creciendo la amistad entre Dios y nosotros. Y esa amistad crece en una amistad de pensamiento, porque ahora lo que Dios nos pide es como lo que yo quisiera darle, o sea, empezamos a pensar a ser semejantes. Una igualdad no solo de pensamiento, sino de obra. Y continúa diciendo que va creciendo esa amistad hasta que por fin, cuando el hombre llega a adoptar la voluntad de Dios como voluntad propia, el hombre llega a su meta y se hace divino. Son palabras que no se puede negar, están saliendo de la boca de su santidad Benedicto XVI, antes cardenal Ratzinger. Son palabras que están en el magisterio de la Iglesia, que es el catecismo. Ahí está todo el catecismo, donde nos habla de esta divinización. Y ya después los libros de Luisa, bueno, son como el corolario de todo esto, es lo que nos viene a explicar el cómo llevarlo a cabo. Dice Ángela: mi hija de 23 años se declara no creyente. De niña fue muy piadosa. ¿Qué debo hacer al respecto? Orar mucho por ella, rezar mucho por ella y sobre todo obrar, actuar mucho en la divina voluntad, confiando en las promesas de Jesús para todos para nosotros. Nadie de los que nos pertenecen se perderá, y al alma que vive en la divina voluntad le concederá las más grandes conversiones. Dice Silvia: si el hombre no hubiera pecado, ¿cómo hubiéramos conocido y cómo el Señor habría expresado su amor sufriente? Ella da una opción, dice: me atrevo a pensar incluso que si el hombre no hubiera pecado, el Señor igual hubiera tenido que salvar de sí mismo a través de la humanidad de Cristo. Por eso, ¿cómo hubiéramos estado si Adán no hubiera pecado? Todos hubiéramos nacido sin la mancha original, o sea, inmaculados, pero todos deberíamos de haber sido sometidos a una prueba. En esa prueba probablemente, o sea, hubiera habido algunos que fallaran, y para esos que fallaran ahí está como el problema. ¿Qué hubiera sido necesario para rescatarlos? Podemos tomar las palabras de Jesús cuando habla de Adán y Eva, y dice que si Adán hubiera llevado a Eva ante él y le hubiera expuesto lo que ella había hecho, él la habría curado, le habría quitado de la memoria el recuerdo de todo lo que la serpiente le había dicho, y todo hubiera seguido igual. Entonces, ¿cómo hubiera mostrado Jesús su amor sufriente? El amor sufriente se puede mostrar en la renuncia a nuestra voluntad. Jesús tendría que haber venido forzosamente porque la creación fue para eso, para que Jesús viniera. Jesús no viene por causa de que el hombre pecó, sino viene porque viene a establecer su reino. Entonces Jesús tendría que habernos mostrado el cómo lograr la renuncia a nuestra voluntad, y probablemente, no digo que así sea, pero probablemente de esta manera hubiera manifestado su amor sufriente.
Dice Claudia, la consagración al Inmaculado Corazón de María la podemos reemplazar con la consagración a la Divina Voluntad con el libro. A ver, otra vez, ¿qué? La consagración al Inmaculado Corazón de María la podemos reemplazar con la consagración a la Divina Voluntad con el libro de la Reina del Cielo. Sí, definitivamente sí. Por favor, no confundamos. Esa consagración a María, al corazón inmaculado de María, o sea, no es una consagración a ella, es una consagración a la divina voluntad que obra en ella. O sea, ese es el punto. María es lo que es por gracias a la divina voluntad obrando en ella. Cuando María nos habla de ese triunfo, de esa que quiere esas almas que se consagren al servicio de ella, es porque nos quiere seguir conduciendo poco a poco hasta su Hijo. Y ese es el punto. Tenemos que llegar a ella para que ella nos deposite en Jesús. Entonces el triunfo del corazón inmaculado de María es el triunfo de la divina voluntad, porque es la que nos va a unir a Jesús. Y aparte es la divina voluntad que obra en ella. Por lo tanto, triunfando la divina voluntad, triunfa María. Dice, Gran Cruzada de Amor, dice, si quiero convencer a que empiecen a leer la divina voluntad, ¿me podría recomendar 2 mensajes representativos y conmovedores? 620, déjame ver. Perdón. Sí, pues ese. Sí, este es el capítulo del No Testimonios, es el del libro 6, la lectura 120, que es julio 18 de 1905. Yo sí quisiera leerla, es muy pequeñita, pero leerla para todos, porque dice, hija mía, cuando un confesor manifiesta su modo de obrar interno a las almas, pierde el ímpetu de continuar obrando y el alma, conociendo el propósito que el confesor tiene sobre ella, se volverá descuidada y debilitada en su obrar. Así el alma, si manifiesta su interior a los demás, al descubrir su secreto, evaporará el ímpetu permaneciendo toda debilitada. Y si esto no ocurre con abrirse al confesor, es porque la fuerza del sacramento mantiene el vapor y aumenta la fuerza y pone su sello. Entonces, primero habla del confesor y luego habla del alma. Entonces, el alma, si manifiesta su interior, al descubrir el secreto de lo que Dios obra en ella, queda debilitada, ¿sí? Así que no hay que hacerlo. La pregunta que le había leído. Si quiero convencer a que empiecen a leer la Divina Voluntad, ¿me podría recomendar 2 mensajes representativos y conmovedores? Uy, todo el libro de cielo. No sé, ahorita no se me viene a la cabeza uno que dijéramos Quizá hay uno que es la divina voluntad de la santidad de las santidades, que no recuerdo el número, pero búsquelo así, la santidad de las santidades. Algún otro, en la divina voluntad es el punto más alto al que se puede aspirar. En fin, es que son muchos, pero quizá estos 2 serían como muy idóneos para empezar. Dice José Luis que si puede explicar que Jesús no tuvo miedo en Getsemaní. Dice, yo lo sostengo en que en el amor no hay temor. Dice,
en 1 de Juan 4:18. Es correcto. Bueno, o sea, sí, aunque en el Evangelio, o sea, nos dice que la carne es débil, el espíritu es lo que aprovecha. Pero en los escritos de Luisa es en donde se entiende perfectamente. Miedo, no, o sea, es prácticamente imposible que Jesús haya tenido miedo si él mismo desea llegar a la pasión. Con todo lo cruel, con todo lo tremendo de los dolores, de todo lo que va a sufrir, pero él desea eso por el bien que va a obtener. Aparte, la pasión de Jesús, la pasión externa de Jesús, es un alivio, no se nos olvide. Es la parte donde ya Jesús prácticamente se mejora, o sea, porque lo fuerte de su pasión es durante toda su vida, porque está aplicada por el amor divino y en las fibras más íntimas de su ser. Fueron muertes continuas, flagelaciones, coronaciones de espinas, en fin, de todo. Y al final le queda nada más la pasión, que es en donde se piensa que tuvo miedo. Cuando dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. No, esa tiene una explicación más lógica, más congruente con la divina voluntad. Ya, nada más una pregunta de Cristina, pero no es de divina voluntad, se la leo. Dice, ¿cómo decirle a un enfermito de esclerosis que si cree en Dios, quiere confesarse y recibir la Eucaristía, que no debe traer pornografía en su celular? Debemos anunciar y denunciar, pero ¿cómo se lo digo? Háblele de Dios, de su amor por su criatura, háblele del sufrimiento de Jesús por él y por todos nosotros, y trate de imbuir un poco del amor a Jesús. Y luego hágale entender que la pornografía pues es una falta, algo que hacemos y que le infringe más dolor a Jesús. ¿Cómo se lo digo? Pues así, simplemente, ¿no? Se terminaron las preguntas. Pues Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros, con nuestros amigos, y nos oímos en el próximo programa dentro de 8 días. Muchas gracias por sus saludos y comentarios. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.